Bueno, chicos, entonces, préstenme atención acá, por favor, que esta parte es fundamental. Los controladores básicamente nos van a permitir construir cada uno de los endpoints. Disculpen, que no me peguen. Ya les traigo la correa. ¿Ya? Gracias, muy amable. Entonces, los controladores, como les venía comentando, antes de que me regañaran, nos van a permitir poder definir nuestros endpoints o nuestras rutas de petición. ¿Ok? Cada uno de ellos nos va a permitir poder crear elementos avanzados, elementos básicos para hacer operaciones. En los controladores nos vamos a crear una clase llamada controlador, se va a llamar Base API Controller. Acá, pues básicamente vamos a tener una clase principal, es como la Base Entity, en la cual nosotros vamos a especificar lo siguiente. Lo primero es definir esta notación de API Controller. Esa notación me va a permitir marcar esta clase como una clase controladora. Vamos a tener una notación que se llama route. Route nos va a permitir definir una ruta base. Quiere decir que cuando hagamos peticiones, debemos escribir o hacerla basado en la petición o en la ruta API. Controller es un parámetro estándar. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que estándar? Sí, señores, debemos colocarlo de esta manera y nuestros controladores llamarlos de esta manera. Products y poner la palabra controller. ¿Por qué? Porque esta clase básicamente lo que va a hacer es va a tomar dentro de los controladores todos esos elementos llamados controller. Y automáticamente para nosotros, la ruta, si yo quiero consultar products, va a ser API barra products. Pero gracias a este parámetro no necesito escribirlo, porque él lo va a tomar automáticamente de la clase donde se esté implementando el controlador o la ruta. Entonces vengo ahora sí para Product Controller. Voy a tomar nota de esto y se los voy a pegar en su disco. Product Controller. Lo primero que tenemos que hacer en Product Controller es heredar Base API Controller para poder tener disponible todos los métodos API REST y HTTP. Necesitamos tener inyección del mapper, necesitamos tener inyección de la unidad de trabajo y necesitamos poder hacer comunicación entre estos señores utilizando MediaTR, para eso se utiliza la interfaz y sender. ¿Ok? Vamos a empezar a tener en nuestro constructor la inyección de cada uno de ellos. La unidad de trabajo, en la variable unidad de trabajo, en sender y en mapper. Acá estamos o comenzamos a definir cada una de nuestras rutas o endpoints. ¿Qué vamos a tener acá? Aquí vamos a tener algo. Uy, espera que quedó acá. Aquí vamos a tener lo siguiente. En este método, Wendy la necesitan. En este método, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos una notación que es HTTP GET. Ese método me va a permitir establecer
qué tipo de petición o qué tipo de endpoint voy a crear. Recordemos que yo puedo tener solicitudes de tipo get, post, put, patch y delete. Acá le estoy diciendo que voy a hacer una petición de tipo get. Necesito que él me produzca una respuesta y esa respuesta me va a retornar un DTO en formato de lista. Y si la respuesta es correcta, me va a enviar un código de estado 200. Ahí es cuando nosotros en nuestros aplicativos, clientes como Postman, Insomnia o en el mismo Swagger, vamos a ver que el servidor nos responde este código de estado. Acá estoy definiendo el método getAll, que básicamente, ¿qué va a hacer? Vamos a tener acá una variable de tipo var, donde estoy llamando el método getAllAssign, que está definido en ¿dónde? En ¿nuestro qué? Repositorio. Recordemos que ya todo esto está implementado en el repositorio. Por último, hacemos un mapeo. Ese mapeo me va a permitir utilizar el mapster para poder convertir el resultado a un DTO, porque todo lo que se procesa internamente es una clase y yo necesito convertirlo a ese DTO para poder retornar un OK, donde ese OK me va a retornar un result y ese result va a contener todos los productos que se encontraron en un momento determinado. Ese es el primer endpoint que tenemos nosotros en nuestro controlador. Ahora, ¿los qué? Los using grupos, güey. Ustedes los importan después. Luego tenemos nuestro método de paginado, HTTP GET Pages. Este es una manera de especificar para nuestro controlador una ruta. Quiere decir que en un momento dado, cuando lo estemos utilizando, voy a utilizar API /products /page para poder llamar este endpoint. Donde, si todo sale bien, me va a producir un código de estado 200. Es decir, que la petición se hizo correctamente y me va a devolver una interfaz de tipo result. ¿Con qué? Con todos los registros que se encontraron, ¿ok? En formato paginado. Y notemos que va a recibir unos parámetros a través de la petición. La página, tamaño y el carácter de búsqueda. Donde aquí le voy a decir que vamos a encontrarnos en la página número 1 y quiero que el tamaño de la página sea de 10. Estos son valores definidos por defecto. Quiere decir que si yo llamo el endpoint y no le paso ningún atributo, él va a asumir por defecto que voy a mostrar la página 1 y que le voy a definir 10 registros en esa página. Y aquí pues ya es la llamada de cada uno de los métodos que me va a permitir poder paginar y me va a poder permitir mostrar los registros de forma ordenada. Aquí tenemos el método get. Un segundo, por acá. Aquí vamos a tener otro de los métodos que es el método de conteo, el count. Básicamente ese es un método que me va a permitir obtener la cantidad de elementos o registros que se encuentran en la tabla de mi base de datos. ¿Okay? Y lo bonito de este método es que me va a permitir retornar
teniendo en cuenta un parámetro de búsqueda. Es decir, yo quiero buscar productos que tengan, no sé qué, código de inventario SW. Entonces va y busca todos esos productos y me dice, hay 10 productos de ese código o que cumplan con esa condición. Aquí tenemos un get que se utiliza para obtener un registro basado en el ID. Notemos que esta petición de tipo get tiene un parámetro de entrada. Ese parámetro de entrada se llama ID. ¿Ok? Y es de tipo GUID. Donde vamos a tener dos posibles resultados en la respuesta. Una es un código de estado 200. Quiere decir que el registro fue encontrado. O tenemos otro posible resultado y es que no encontró el registro. Entonces vamos a volver un estatus 404 de no encontrado. Recordemos que estos son códigos HTTP. Recuerden que estos códigos ustedes los deben aprender de memoria, no, pero sí tener en cuenta qué significa cada uno. Y aquí básicamente vamos a encontrar el llamado del método haciendo uso de la unidad de trabajo. Acá, si es nulo, vamos a retornar un not found. Este not found lo podemos utilizar gracias a que estamos utilizando el espacio de nombre para los REST API, para los errores HTTP, los códigos HTTP. Por último, pues si yo quiero retornar el resultado porque encontró algo, pues hago el mapeo. Fíjense que aquí se utiliza el mapper. El mapper es el que me va a permitir poder mostrar la información. Entonces voy acá, copiarle estos dos métodos. Son dos métodos totalmente diferentes. Tenemos uno. Sí, señora, los métodos son totalmente diferentes. Pero en cuanto al CRUD, puede ser lo mismo, pues obviamente va a cambiar la cantidad de datos que ustedes van a pasar, va a cambiar el payload, ¿cierto? Todos esos elementos pueden ir variando. Por aquí tenemos el método POST. El método POST es aquel que me va a permitir insertar los registros en la base de datos. Acá podemos ver que tenemos un status code de 201 y me devuelve un create. Y básicamente, ¿qué vamos a obtener acá? Aquí tenemos un body, un from body. Recordemos que cuando yo hago una petición, paso a través del cuerpo un JSON. Entonces, este señor me recibe ese JSON y lo almacena en este parámetro llamado request. Y por acá utilizo los métodos que me van a permitir verificar información. Acá, pues simplemente hacemos el mapeo, aquí hacemos el guardado de los datos, aquí básicamente estamos retornando el ID y un resultado. Recordemos que este new ID me va a servir para poder obtener el ID que se creó de forma automática, porque si recordamos en la tabla productos el ID del producto es generado por el sistema. Le voy a pasar el POST. Aquí tenemos el update, donde nos va a permitir actualizar. En el update pues vamos a recibir el ID que vamos a modificar. Vamos a recibir el cuerpo con los datos, es decir, el payload con los datos que se van a modificar.
Y aquí tenemos el proceso de actualización. Y este señor cuando actualiza datos no va a retornar contenido. Es decir, no me interesa ver lo que actualizó. Y por último tenemos el delete, que lo vamos a utilizar para eliminar un producto o un elemento de mi tabla, donde este señor va a recibir un tipo HTTP delete, va a recibir el ID. Recuerden que, por favor, recuerden que siempre que hagamos eliminación o actualización, pues lo vamos a hacer con el ID. No lo hagan a partir de un nombre o de un correo electrónico porque pueden generar muchos problemas, sobre todo cuando se elimina la data. Este método me va a recibir dos códigos de estatus o me va a emitir dos códigos de estado, sin contenido y no encontrado. Entonces, la tarea que ustedes van a tener entre hoy y mañana es tener todo esto que les acabo de compartir. Porque la siguiente semana vamos a seguir construyendo más clases, relaciones y ya empezamos a ver JSON Web Token para autenticación. Entonces necesito que se pongan al día. No pasó la solución.
Voy a explicar con el computador y la pantalla de don Felipe. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es a crear una nueva conexión. Entonces, Felipe, por favor, vamos a darle en el botoncito desplegable de nuevas conexiones. Dele clic, sí, señor. Y ahí nos van a aparecer los diferentes manejadores de bases de datos. Obviamente, vamos a utilizar Postgres, ¿cierto? Vamos a usar MariaDB. Entonces, ustedes muy amablemente, en este caso, don Felipín, va a seleccionar Postgres. Él va a tener una URL, un servidor, va a ser el localhost, base de datos por defecto, Postgres. Si quiere ver todas las bases de datos, marca la opción que dice ver todas las bases de datos. Dele clic. Luego tiene que especificar el usuario. En MySQL, el usuario principal se llamaba root. Aquí se llama Postgres. ¿Listo? No. Déjelo como está. Y ingresa la contraseña que usted colocó cuando instaló Postgres. Y le da finalizar. Por defecto de Beaver, si no encuentra los paquetes propios para hacer la conexión, les va a pedir que lo instale. Entonces le dice sí, instalar. En el caso de Felipe, allá creó una conexión llamada Postgres. Él va a desplegar y vamos a ver que está haciendo la descarga, ¿sí o no? Mire. Sí. Listo. Se empieza a conectar y ya tenemos las bases de datos. Si despliega donde dice bases de datos, vamos a encontrar la base de datos principal que se llama Postgres. En Postgres se manejan esquemas, disparadores y objetos adicionales. ¿Cómo creamos una base de datos acá? Muy sencillo, muy fácil. Para la base de datos simplemente lo que vamos a hacer en Beaver, ojo con esto, no se explica dos veces, se le da clic derecho donde dice base de datos. Y le dice crear nueva base de datos. Entonces, ¿qué base de datos va a crear Felipe? La que estamos usando en nuestro proyecto, que se llama CleanShop, por acá la tengo, CleanShop DB. Después le ponen el nombre que ustedes quieran, porque no me funcionó. Le pongo temple. No, nada. Aceptar de una vez. Entonces, ahí le da aceptar. Entonces, Felipe ya creó la base de datos. Ahí tenemos los esquemas, dele clic en esquemas. Nosotros podemos personalizar esquemas. Por defecto tenemos un único esquema que es el público. Dele clic y ahí vamos a encontrar el nodo de las tablas. Cuando hagamos migraciones, ahí vamos a visualizar la tabla que vamos a crear. Entonces Felipe va a dejar de compartir su pantalla. Creo que la 16, pero pues la verdad no me gusta tener una versión muy actualizada. Prefiero que tengan la 16 o la 17. Porque la 18 puede tener todavía algunos inconvenientes. ¿Qué pasa? No, no importa. Igual forma aquí no podemos actualizarla en los computadores de acá. Sí. Y si ustedes quieren saber cómo se instala Postgres, visiten mi canal. Ahí hay un video de instalación de Postgres. ¿En serio? Sí, claro. Wow. Entonces, espera a ver dónde es que está ese video.
Por acá, por acá tenemos YouTube. Un minutico. Aquí ver tu canal. Aquí está. Listas. Aquí yo tengo un montón de cosas. Creo que eso es logrado con las otras. No, no creo. Algunos. O ya versión no. A ver, instalación. Que ya. Estoy Java. Asincronía. ¿Dónde es que está? Web. Sí, tengo. Hay una Spin Security. Web. Se quedan todas así. ¿Cómo? Que sí. No. Postgres y Spring. Vamos a mirar si es este. Venga, yo le quito el. Oh, no, esto es una. Importarlo. Bueno, miramos a ver si le decimos aquí Postgres, ¿cierto? De pronto lo encontramos más fácil. Instalación y configuración de Postgres. Sí, yo sabía que lo íbamos a encontrar más fácil. Tiene un Dell. Y yo no sé qué computador nuevo es. 8 minuticos nomás. Yo creo que es un computador nuevo es. ¿Por qué? Tiene Windows 10. Y es un No, Dell. es una máquina virtual que tenía. Entonces, mira, aquí entramos a la página oficial, postgres.org. Sin embargo, les voy a compartir el enlace ahí ahí en el Discord. Ahí está. Entonces, miren, si se dan cuenta, este video está creo que para la versión 11 o 12, creo que fue la que le sale acá el video. Sin embargo, pues es el mismo proceso para la instalación. Sí, más o menos fue hace 5 años. Dios mío, señor, cómo pasa el tiempo, por Dios. Pero la instalación es la misma, son los mismos pasos. Excelente, ¿sí o no? Parezco un ninja. ¿Quién dijo que era pandemia? Ahí en pandemia me pinté el cabello de rubio. Sí, en serio, mire. Nadie me veía. Entonces, miren, es importante acá la configuración. Hay versiones que son soportadas hasta cierto punto, pues nosotros debemos mirar cuál de esas nos sirve. ¿Ok? Bien, ahí está el video, si lo quieren ver, ahí está. Y no, no, mira. Mira, aquí está la creación de bases de datos en Postgres también. Aquí tenemos SQL básico con Postgres, si quieren revisarlo. A mí este está más reciente, hace 2 años. Veamos este que está hace 2 años, vea, ya está en la 16, para que no digan que no me actualizo. Miren, entonces, pues tengan la referencia. ¿No es Postgres? Ah, bueno. Pues la verdad es que yo no he hecho la instalación en... No, no pasa nada, es simplemente el usuario. Entonces, hay algo bastante interesante en la instalación de Postgres, y es que él va a lanzar una aplicación que nos va a permitir instalar configuraciones adicionales. Pues ya libertad de nosotros hacerlo o no. Como por ejemplo instalar
el plugin de PostGIS, que es para el tema de georreferenciación, guardar coordenadas y un montón de cosas que se tienen disponibles. A ver, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Acá, ahí se supone que ya tenemos el instalador. Ahí arrancó el instalador. ¿Sí? Si ustedes esculcan mi canal, ahí van a encontrar un montón de cosas que yo ya he explicado. Entonces, lo que nos va a permitir es que nosotros seleccionemos si queremos agregar algún componente adicional. Si yo le doy terminar, pues va a dejar instalado Postgres y no va a irse al Start Builder. ¿Ok? Yo lo puedo desmarcar. Si lo dejo marcado, pues lo más probable es que se abra. Acá me va a preguntar si mi servidor es remoto o local. Pues acá simplemente le va a decir que el servidor es local y está en el 5432. Que no tengo un servidor remoto. Y aquí damos siguiente. Siempre va a ser el puerto 5432. Aquí tenemos los componentes. Aquí tenemos el tema de base de extensiones espaciales, que es el tema de georreferenciación. Aquí tenemos los controladores para bases de datos. Tenemos conectores para Java, conector genérico de NPG SQL, que lo utilizamos para construir aplicaciones de escritorio, bueno, y demás. Esta ventana va a aparecer cada vez que nosotros o las veces que nosotros seleccionemos una extensión. Si deseamos instalar 3 extensiones, entonces este proceso se va a repetir 3 veces. ¿Ok? Postgres maneja por defecto el PGAdmin. PGAdmin es el administrador gráfico nativo para bases de datos. Aquí básicamente lo que voy a hacer es clic a conectarme, me pide la contraseña y en la contraseña pues yo puedo guardarla o no, todo dependiendo de cómo necesitemos trabajar. Y listo. Y ahí tenemos la conexión. Ahí les voy a compartir ese enlace. Ahora, si no me equivoco, ¿para qué? Windows, sí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ustedes que están en los computadores de campus, si no me equivoco, para conectarse a Postgres es lo mismo que MySQL. El usuario es Campus 2023 y la contraseña creo que es Campus 2023, si no me equivoco. Y si no es, pues nos jo. Entonces tenemos que usar el Docker. Ahora bien, ustedes como son duchos en migraciones, ¿cierto? ¿Cómo? No, ninguno. Ustedes si quieren no instalen ningún paquete. O sea, si nos interesa solo Postgres, Postgres. ¿Cómo? No, categoría. Debe cancelar, no, seleccionen MPG SQL nada más. Tengo.
Dice que no se puede. Ok. Lo que pasa es que mi señorita, cuando hizo la composición, no subió donde decía ver toda la básica. Sí. Arriba, mi bicho de conexión. Arriba, derecho. El guitarrero. Ay, ¿qué tal ese tutor que usted tiene, por Dios? Y eso que hice la explicación con él. ¿Qué le vendo? Pero tengo yo que lo que más mal está bien. Que también es nivel que yo tuviera y luego no me esto es como Bobby. O sea, tú puedes tener Wolfie y tener el Mighty con la vida. Esto es horrible, ¿no? Eso era por eso es cuando terminó. Oye, que no deja que no la base a la conexión, ¿qué será? Esta conexión. ¿Qué cosas que no le ponen atención al profesor Patricio? Robert, no estoy siendo fiel digo que yo quería ver toda la base. Sí lo dijo. Lo dijo son importantes. Lo dijo. Después yo estoy dando en el video. Él dijo que Pero, si usted quiere dar con toda la base, sí lo dijo, pues sí. Y entonces, ¿por qué le pregunté y dice que eso graba? Yo lo tengo grabado. usted esa grabación la manipuló por ella. Hoy en día todo el mundo se entiende así. Eso lo manipuló con ella. Pero si lo dijo.